Hay historias que empiezan con un portazo y terminan con una corona de oro puro. Esta es una de ellas. En el invierno más brutal que Laramie, Wyoming, había visto en 50 años, una mujer fue arrojada a la nieve con su hijo de 6 años en brazos, expulsada de su propia casa por hombres que se llamaban a sí mismos cristianos. No tenía un centavo, no tenía techo, no tenía nada más que el desprecio de un pueblo entero clavado en la espalda como cuchillos de hielo. Pero lo que esos hombres no sabían, lo que jamás imaginaron mientras cerraban la puerta y volvían al calor de sus chimeneas, es que estaban empujando a Cordelia Ashford directo hacia la fortuna más grande que Wyoming ocultaba bajo sus montañas. Y cuando la primavera derritió la nieve, no fue ella quien volvió arrepentida. Fueron ellos quienes cayeron de rodillas, rogando misericordia a la mujer que habían llamado basura. Pero antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una mujer expulsada a morir en la nieve terminó siendo dueña de todo un pueblo, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España, Venezuela? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Cordelia y el descubrimiento que cambiaría su destino para siempre. Porque a veces, Dios no castiga con fuego, castiga con oro. Y en esta historia, cada moneda de ese oro llevaba grabado el rostro del arrepentimiento. Cordelia no buscaba riqueza aquella noche de febrero de 1884. Buscaba sobrevivir. Pero la montaña le tenía preparado algo mucho más poderoso que la supervivencia. Le tenía preparada la venganza. Una venganza tan brillante, tan pesada, tan inevitable, que los hombres que la expulsaron terminarían limpiando el lodo de sus zapatos, consumidos por la envidia y el dolor de haber despreciado lo que nunca supieron ver. Esta es la historia de cómo una madre desterrada se convirtió en la reina de Laramie, y de cómo un pueblo entero aprendió que el mayor tesoro no siempre brilla bajo la luz del día, sino en la oscuridad de una mina abandonada, esperando a quien tenga el coraje de buscarlo. Laramie, Wyoming, en el invierno de 1884, no era un lugar para los débiles. Era un pueblo ferroviario clavado en las montañas como una astilla en la carne, donde el viento bajaba desde las rocosas con dientes de lobo y el frío podía matar a un hombre en menos de una hora si no encontraba refugio. Las casas de madera crujían bajo el peso de la nieve. Las chimeneas escupían humo negro día y noche, y las calles se convertían en ríos de lodo helado que se tragaban las botas de los trabajadores. Era un pueblo de hombres duros, de mujeres calladas, de niños que aprendían a no llorar porque el llanto se congelaba en las pestañas. Y en ese pueblo, Cordelia Ashford había sido la esposa perfecta durante 8 años. La esposa que cocinaba, que limpiaba, que sonreía en la iglesia del reverendo Cotton los domingos por la mañana. La esposa que nunca levantaba la voz, que agachaba la cabeza cuando su marido, Harlon Ashford, llegaba borracho del salón con los nudillos ensangrentados. La esposa invisible. Pero Cordelia no había nacido invisible. Había nacido en una familia de mineros en Colorado, hija de un hombre que le enseñó a leer las rocas antes que las palabras, que le mostró cómo la tierra guarda sus secretos en las vetas, en los colores, en la textura de la piedra. Su padre murió en un derrumbe cuando ella tenía 14 años, y su madre la casó con Harlon 2 años después, como quien vende ganado, buscando seguridad en un mundo donde las mujeres sin hombre eran carne de carroña. Harlon era comerciante de madera, respetado en Laramie, miembro del consejo de la iglesia, un hombre de traje los domingos y de puños los lunes.
Le dio un hijo, Tobías, de ojos verdes como los suyos, y pelo negro como la noche. Y durante 6 años, ella sobrevivió. No vivió, sobrevivió, contando los días en silencio, durmiendo con un ojo abierto, escondiendo los moretones bajo mangas largas y sonrisas forzadas. Hasta que una noche de febrero, Harlon llegó con el aliento apestando a whisky y los ojos inyectados de rabia, gritando que había perdido todo el dinero en una apuesta de póker. Y cuando ella le dijo que aún quedaba algo de comida en la despensa, él la golpeó tan fuerte que escupió sangre en el suelo de madera. Pero esa noche algo se rompió, no en su cuerpo, sino en su alma. Tobías, su pequeño de 6 años, se interpuso entre ella y su padre con los puños cerrados, temblando pero firme, gritando, «¡No le pegues a mi mamá!». Y Harlon, en lugar de detenerse, levantó la mano para golpear al niño. Cordelia no lo pensó. Se lanzó sobre él como un animal herido, arañándole la cara, mordiéndole el brazo, peleando con una furia que ni ella sabía que tenía dentro. Harlon la tiró contra la pared, la pateó en las costillas y luego salió de la casa dando tumbos, gritando que volvería con el sheriff y con testigos. Y Cordelia, con el labio partido y las costillas ardiendo, supo que no tenía tiempo. Supo que si Harlon volvía con los hombres del pueblo, la acusaría de loca, de violenta, de peligrosa. Y en Laramie, en 1884, una mujer acusada por su marido no tenía defensa. La encerrarían, le quitarían a Tobías, o peor. Así que hizo lo único que podía hacer. Agarró a su hijo, envolvió en una manta lo poco que pudo cargar, y salió por la puerta trasera hacia la noche más oscura y fría que Wyoming podía ofrecer. El viento la golpeó como un puño de hielo en cuanto cruzó el umbral. La nieve caía tan espesa que no podía ver más allá de sus propias manos extendidas, y el frío le quemaba los pulmones con cada respiración. Tobías lloraba contra su pecho, envuelto en la manta, temblando tan violentamente que ella podía sentir cada espasmo a través de la tela. Cordelia caminó sin rumbo al principio, tropezando en la nieve que ya le llegaba a las rodillas, con la sangre de su labio partido congelándose en su barbilla. No tenía plan, no tenía refugio. Lo único que tenía era la certeza de que volver significaba muerte, o algo peor que la muerte. Y entonces, como un relámpago de memoria en medio de la tormenta, recordó las palabras de su padre. Cuando la superficie te traicione, hija, busca lo profundo. La tierra no miente. La tierra no juzga. La tierra solo da o quita, pero siempre con justicia. Y en ese momento, con los dedos ya entumecidos y la visión borrosa, recordó el agujero de Miller. La vieja mina de cuarzo estaba a las afueras de Laramie, un lugar que el pueblo consideraba maldito, un monumento al fracaso. 20 años atrás, un hombre llamado Joshua Miller había invertido todo su dinero en excavar esa montaña, convencido de que encontraría plata. Cavó durante 3 años, vendió su casa, empeñó su alma y no encontró nada más que cuarzo sin valor y roca muerta. Se ahorcó en una de las vigas de la mina y desde entonces nadie volvió a entrar allí. Los niños decían que su fantasma todavía caminaba por los túneles, buscando la plata que nunca existió. Los adultos simplemente la llamaban el Pozo Seco y la olvidaron. Pero Cordelia no creía en fantasmas. Creía en la física de la tierra, en la temperatura constante que su padre le había enseñado. Sabía que a 15 metros bajo la superficie, la tierra mantiene una temperatura de entre 10 y 15 grados, sin importar cuán brutal sea el invierno afuera. No era calor, pero no era muerte. Y esa noche, eso era suficiente. La boca de la mina apareció ante ella como una herida negra en la ladera de la montaña. La entrada estaba parcialmente derrumbada, bloqueada por tablas de madera podrida y nieve acumulada. Cordelia dejó a Tobías en el suelo, envuelto en la manta, y comenzó a rasgar las tablas con las manos desnudas. Las astillas se le clavaban en las palmas. La sangre le manchaba los dedos, pero no se detuvo. Arrancó una tabla, luego otra, hasta que hubo espacio suficiente para arrastrarse. El interior olía a tierra húmeda, a madera podrida, a olvido, pero no olía a muerte, olía a refugio.
Arrastró a Tobías dentro, y el silencio que los envolvió fue tan absoluto que por un momento creyó que se habían quedado sordos. No había viento, no había nieve, solo oscuridad y el sonido de su propia respiración entrecortada. Cordelia tanteó las paredes con las manos hasta que encontró lo que buscaba: vigas viejas, herramientas oxidadas, restos de la vida anterior de la mina. Y entre esos restos encontró lo que necesitaba para encender el primer fuego. No fue fácil. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pedernal, que encontró en una caja de herramientas oxidada. Pero su padre le había enseñado que el fuego no es un regalo, es una conquista. Reunió astillas de las vigas podridas, arrancó tela de su propia falda para usarla como yesca, y golpeó el pedernal contra una roca una y otra vez, hasta que saltó una chispa. La chispa prendió la tela prendió las astillas, y las astillas prendieron la madera. Y cuando las llamas finalmente se alzaron, amarillas y hambrientas, Tobías dejó de temblar y abrió los ojos. ¿Vamos a morir, mamá?, preguntó con voz pequeña. Cordelia lo abrazó contra su pecho, mirando las sombras danzar en las paredes de roca de la mina. No, mi amor, respondió con una certeza que no sabía de dónde venía. No vamos a morir, vamos a vivir. Y cuando salgamos de aquí, el mundo va a saber nuestro nombre. No sabía en ese momento cuán proféticas serían esas palabras. No sabía que bajo sus pies, a menos de 2 metros de profundidad, dormía la fortuna más grande que Wyoming había escondido jamás. Los primeros días en la mina fueron una guerra contra el cuerpo y la mente. Cordelia racionaba lo poco que había traído: medio pan duro, un pedazo de carne seca, una cantimplora con agua que tuvo que derretir nieve para rellenar. Tobías lloraba de hambre por las noches, acurrucado junto al fuego, y ella le cantaba canciones que su padre le había enseñado. Canciones de mineros sobre montañas que guardan secretos y hombres que los descubren. Pero las canciones no llenaban estómagos. El frío afuera era tan brutal que cuando Cordelia salía a buscar leña o nieve para derretir, el viento le arrancaba lágrimas de los ojos y se las congelaba en las mejillas antes de que pudieran caer. Cada expedición al exterior era un riesgo de muerte. Cada vez que volvía, Tobías la miraba con ojos enormes y verdes, aterrorizados de que esta vez su madre no regresara. Y cada vez ella volvía, porque rendirse no era una opción, nunca lo había sido. Al tercer día, el humo del fuego comenzó a acumularse en la galería principal de la mina, espeso y asfixiante. Cordelia despertó tosiendo, con los pulmones ardiendo y los ojos llorosos. Tobías tosía también, doblado sobre sí mismo, escupiendo flema negra, y ella supo que si no hacía algo, el humo los mataría antes que el frío. Recordó las lecciones de su padre sobre ventilación en minas, sobre cómo el aire caliente sube y el aire frío baja, sobre cómo crear corrientes naturales picando chimeneas de ventilación en las paredes. Así que tomó uno de los viejos picos oxidados que colgaba de la pared, un instrumento pesado y desbalanceado que apenas podía levantar, y caminó hasta el fondo de la galería. Allí, donde la roca se volvía más oscura y húmeda, comenzó a picar, golpe tras golpe, con los brazos ardiendo y las manos cubiertas de ampollas que reventaban y sangraban. Picó durante horas, creando un agujero irregular en la pared, buscando alcanzar otra cámara o una grieta que conectara con el exterior. Y con cada golpe, con cada chispa que saltaba de la roca, algo dentro de ella se endurecía. Ya no era la esposa sumisa de Harlon Ashford. Era una mujer excavando su propia supervivencia en las entrañas de la tierra. Fue en el quinto golpe de esa tarde cuando vio el primer destello. Un brillo sordo y pesado, diferente al gris uniforme de la roca. Cordelia lo ignoró al principio, creyendo que era pirita, el oro de los tontos, ese mineral que había engañado a 1000 mineros desesperados, haciéndoles creer que habían encontrado fortuna. Su padre le había enseñado a reconocerlo. Demasiado brillante, demasiado ligero, demasiado bueno para ser verdad. Así que siguió picando, abriendo el agujero de ventilación poco a poco, hasta que finalmente sintió una corriente de aire frío entrar desde algún lugar profundo en la montaña. El humo comenzó a disiparse, succionado hacia ese nuevo conducto.
y Cordelia dejó caer el pico con un suspiro de alivio. Tobías respiraba mejor ahora. El color volvía a sus mejillas. Pero esa noche, mientras ella se sentaba junto al fuego, exhausta hasta los huesos, su mirada volvió al lugar donde había picado. Y ese brillo sordo seguía allí, brillando débilmente bajo la luz de las llamas, como un ojo vigilante, como una promesa. Pasó otra semana antes de que Cordelia volviera a pensar en ese brillo. Una semana de supervivencia pura. Cazar conejos con trampas improvisadas, hervir nieve, alimentar el fuego, enseñar a Tobías a no tener miedo de la oscuridad. El invierno afuera se volvía más salvaje cada día. Escuchaban el viento aullar como una bestia furiosa. Escuchaban el crujido de árboles quebrándose bajo el peso de la nieve. Y a veces, muy a lo lejos, escuchaban campanas de la iglesia de Laramie, tocando por los muertos que el frío iba reclamando. Cordelia se preguntaba si Harlon habría dicho al pueblo que ella había huido, si la estarían buscando, si alguien lloraría por ella cuando asumieran que había muerto congelada. Pero luego miraba a Tobías, vivo y respirando, y esas preguntas dejaban de importar. Una noche, mientras derretía nieve en un viejo cubo de hierro que había encontrado en un rincón de la mina, ocurrió algo extraordinario. Había usado rocas de la pared para rodear el fuego, creando un anillo que contenía el calor. Y una de esas rocas, una que había arrancado del mismo lugar donde vio el brillo, comenzó a sudar bajo el calor intenso. El lodo seco que la cubría empezó a desprenderse en costras, cayendo al suelo como piel muerta. Y debajo de esa costra, bajo la luz danzante del fuego, la roca sangraba oro. Cordelia se quedó paralizada. No era un rastro, no era una veta delgada. Era una masa sólida, pesada, amarilla como el sol de verano, maleable bajo el calor. Extendió la mano con dedos temblorosos y tocó el metal. Estaba caliente, casi líquido en los bordes donde el fuego lo había derretido. Y era real. Tan real como el hambre en su estómago, tan real como el frío que mordía afuera, tan real como el latido de su corazón que ahora tronaba en sus oídos. Agarró la roca con ambas manos, sin importarle que le quemara las palmas, y la acercó al fuego para ver mejor. El oro brillaba con una intensidad que parecía sobrenatural, como si la montaña hubiera guardado este secreto durante millones de años, esperando que alguien lo suficientemente desesperado lo encontrara. Y entonces, con una claridad que la dejó sin aliento, Cordelia comprendió. Joshua Miller había cavado durante 3 años en el lugar equivocado. Había estado a menos de 2 metros de la veta madre, a 2 metros de cambiar su destino, pero se rindió, se ahorcó. Y ahora, 20 años después, una mujer expulsada de su propia casa había encontrado lo que él nunca pudo. La revelación la golpeó con tanta fuerza que tuvo que sentarse. Las manos le temblaban. El corazón le latía tan rápido que pensó que estallaría. Tobías dormía acurrucado en su manta, ajeno a lo que acababa de suceder. Y Cordelia, mirando esa roca manchada de oro, sintió algo que no había sentido en años. No era esperanza. La esperanza es pasiva. Es un deseo débil. Esto era certeza. Certeza de que el pueblo que la había expulsado, los hombres que la habían llamado basura, las mujeres que habían cerrado sus puertas cuando ella pidió ayuda, todos ellos iban a arrepentirse. Porque ella ya no era la esposa invisible de Harlon Ashford. Era la dueña de la montaña. Y la montaña, al parecer, había decidido que merecía una corona. Se puso de pie con las piernas temblorosas y caminó hasta el lugar donde había picado. Tomó el pico oxidado de nuevo, y esta vez cada golpe no era para sobrevivir, era para conquistar. Durante los siguientes días, Cordelia trabajó como una mujer poseída. Picaba la pared con cuidado, siguiendo la veta de oro que serpenteaba por la roca como una arteria dorada. No era fácil. El oro estaba incrustado en cuarzo duro que tenía que romper centímetro a centímetro. Sus manos sangraban. Sus brazos se hinchaban de dolor. Su espalda gritaba con cada movimiento, pero no se detenía, porque cada pedazo de oro que extraía era una moneda de venganza. Era justicia en estado sólido.
Escondía los fragmentos en una bolsa de tela que había cosido con retazos de su propia ropa y enterraba la bolsa bajo las piedras del fondo de la mina. Tobías la observaba con ojos curiosos, preguntando qué era esa roca amarilla que brillaba tanto. «Es la luz del sol atrapada en la tierra, mi amor», le decía ella mientras lo abrazaba. «Es el regalo que la montaña nos dio porque fuimos valientes». Y el niño asentía, satisfecho con esa explicación, sin entender que estaba presenciando el nacimiento de una fortuna que cambiaría el destino de Wyoming. Pero extraer el oro no era suficiente. Cordelia sabía que necesitaba convertirlo en algo útil, algo que pudiera intercambiar sin levantar sospechas. Recordó las historias que su padre contaba sobre los mineros que vendían oro en polvo a los comerciantes de los pueblos, mezclándolo con tierra para ocultar su origen. Así que comenzó a pulverizar pequeñas cantidades, usando 2 rocas planas, triturando el metal hasta convertirlo en partículas finas como arena. Lo guardaba en frascos de vidrio que encontró entre los escombros de la mina, frascos que alguna vez contuvieron pólvora o mercurio. Y cuando tuvo suficiente, cuando calculó que tenía al menos 5 onzas de oro puro, supo que había llegado el momento de hacer contacto con el mundo exterior, porque el oro sin gastar es solo metal. Pero el oro gastado inteligentemente es poder. Y Cordelia estaba lista para recordarle al mundo que ella todavía existía, que no había muerto congelada en la nieve como todos asumían, que estaba viva, más viva que nunca, y que venía por lo que le debían. Una mañana de principios de marzo, cuando la ventisca dio una tregua momentánea, Cordelia envolvió a Tobías en todas las mantas que tenían y emprendió el camino hacia el patio ferroviario. No fue a Laramie, no todavía. Fue a la estación de tren donde sabía que encontraría a Ezequiel Foss, un hombre negro que trabajaba cargando carbón en las locomotoras, un hombre que ella había ayudado una vez dándole agua cuando los capataces blancos lo habían dejado trabajar bajo el sol sin descanso. Ezequiel la reconoció inmediatamente a pesar de que estaba más delgada, más dura, con el rostro curtido por el frío y las manos llenas de cicatrices. «Señora Ashford», dijo él con voz cautelosa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los veía. «Creíamos que usted había muerto». Cordelia sonrió, y fue una sonrisa que no tenía nada de dulce. «Todavía no, Ezequiel, todavía no». Sacó uno de los frascos de su abrigo y lo destapó, mostrándole el polvo dorado que brillaba bajo la luz gris de la mañana. Los ojos de Ezequiel se abrieron como platos. «Señor Todopoderoso», susurró. «¿De dónde sacó eso?» Cordelia cerró el frasco. «Eso no importa. Lo que importa es que necesito que me consigas suministros, mantas, carne curada, medicinas, y necesito que no le digas a nadie que me viste». Ezequiel asintió lentamente, comprendiendo que estaba ante algo más grande que él, algo peligroso y poderoso. «¿Cuánto oro tiene, señora?» Cordelia lo miró directamente a los ojos. «Suficiente para comprar este pueblo entero. Pero por ahora, solo necesito sobrevivir hasta la primavera». Ezequiel cumplió su palabra. Cada 2 semanas, dejaba paquetes escondidos en un lugar acordado cerca de la entrada de la mina. Mantas de piel de búfalo, carne de venado curada, harina, sal, incluso medicinas que conseguía de contrabando del médico del ferrocarril. Y a cambio, Cordelia le pagaba con polvo de oro que él vendía discretamente en Cheyenne, donde nadie hacía preguntas si el oro era genuino. Pero fue durante uno de esos intercambios, a mediados de marzo, cuando Ezequiel le trajo algo que no había pedido: un diario, un viejo cuaderno de cuero agrietado, manchado de humedad y tierra, con páginas amarillentas que olían a moho y desesperación. «Lo encontré en uno de los vagones abandonados», explicó Ezequiel con voz baja. «Tiene el nombre de Joshua Miller en la primera página. Pensé que tal vez le interesaría, considerando dónde está viviendo». Cordelia tomó el diario con manos temblorosas, sintiendo el peso de los años en ese objeto. Esa noche, junto al fuego, con Tobías dormido a su lado, abrió el diario y comenzó a leer la letra irregular de un hombre que había perdido todo persiguiendo un sueño. Las primeras entradas eran optimistas, llenas de esperanza. Joshua Miller había llegado a Laramie en 1862 con su esposa Martha
y su hija de 8 años, Emily. Había comprado los derechos de la montaña con los ahorros de toda su vida, convencido de que el cuarzo que brillaba en las paredes era señal de plata pura. La montaña me habla. Escribía en una entrada de julio de 1862. Me dice que cabe más profundo, que la fortuna está esperando. Marta dice que estoy obsesionado, pero ella no entiende. Puedo sentirlo en los huesos. Esta montaña va a hacernos ricos. Cordelia pasó las páginas, viendo cómo la esperanza se convertía en desesperación. Miller había cavado durante meses sin encontrar nada más que roca. Había vendido su casa. Había empeñado las joyas de su esposa. Había sacado a Emily de la escuela para que lo ayudara a empujar las carretillas. Y en cada entrada, su letra se volvía más irregular, más frenética, más rota. He cavado 50 metros hacia el norte, escribía en diciembre de 1863. Nada. He cavado 30 metros hacia el este. Nada. Marta se fue con Emily a vivir con su hermana en Denver. Dice que ya no me reconoce. Dice que la montaña me ha vuelto loco. Pero no estoy loco. Solo estoy cerca, tan cerca que puedo saborearlo. Las últimas entradas eran difíciles de leer. La letra de Miller era casi ilegible. Garabatos desesperados de un hombre al borde del abismo. Marzo de 1864. He perdido todo, la casa, mi familia, mi cordura. Pero no puedo parar. Si paro, significa que fracasé. Significa que todo este dolor fue por nada. Y luego, la entrada final, fechada el 15 de abril de 1864. Ya no puedo más. He cavado en todas direcciones. He rezado, he maldecido, he llorado hasta quedarme sin lágrimas. Esta montaña no tiene nada para mí. Es una tumba vacía, y yo seré su último ocupante. Perdóname, Marta. Perdóname, Emily. Fui un tonto que persiguió fantasmas. Cordelia cerró el diario con las manos temblorosas, sintiendo el peso de esa tragedia en el pecho. Joshua Miller había estado tan cerca. Si hubiera cavado 2 metros más al sur, si hubiera picado la pared del fondo, en lugar de ir hacia el norte o el este, si hubiera tenido solo un poco más de suerte o de tiempo, pero no lo tuvo. Y ahora sus huesos probablemente seguían colgando de una viga en algún túnel oscuro de la mina, mecidos por corrientes de aire que nadie más que las ratas presenciaban. Pero había algo más en el diario, algo que Cordelia casi pasa por alto. En la última página, escrita con una letra diferente, más pequeña y cuidadosa, había una nota que no era de Miller. Encontré a papá el 20 de abril de 1864. Lo bajé y lo enterré fuera de la mina, bajo el pino solitario. Mamá dice que no debo volver aquí nunca más. Dice que esta montaña está maldita. Pero yo sé que papá no estaba loco. Él sentía algo real. Y algún día, alguien va a encontrar lo que él buscaba. Y cuando lo hagan, espero que recuerden su nombre. Joshua Miller, el hombre que casi lo logró. Emily Miller. Cordelia sintió lágrimas quemando en sus ojos. Cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Joshua Miller había muerto a 2 metros de la fortuna más grande de Wyoming. Su hija lo había enterrado con sus propias manos. Y ahora, 20 años después, una mujer que también había sido expulsada, que también había perdido todo, había encontrado lo que él nunca pudo. No era coincidencia, era justicia cósmica. Era la montaña cumpliendo una promesa que había hecho décadas atrás. Y Cordelia supo, con una certeza que le atravesó el alma, que no estaba sola en esa mina. El espíritu de Joshua Miller estaba allí, observando, esperando, rogando que esta vez alguien tuviera éxito donde él fracasó. Y ella no iba a decepcionarlo. A medida que la primavera comenzaba a derretir la nieve y los días se alargaban, Cordelia se enfrentó a una decisión que la mantenía despierta por las noches. Había extraído suficiente oro para vivir cómodamente por años, tal vez décadas. Podía tomar a Tobías, irse lejos, empezar de nuevo en California o en Oregón, donde nadie conociera su nombre ni su historia. Podía ser libre. Podía olvidar a Harlon, olvidar a Laramie, olvidar a todos esos hombres y mujeres que la habían juzgado y expulsado como si fuera basura. Sería lo sensato, lo seguro, pero cada vez que consideraba esa opción,
Sentía una furia ardiente trepar por su garganta como ácido, porque irse significaba que ellos ganaban. Significaba que Harlon Ashford podía seguir contando su versión de la historia, pintándola como una esposa loca y violenta que abandonó a su familia. Significaba que el reverendo Cotton podía seguir predicando sobre la moral desde su púlpito, mientras los pobres morían de hambre en las calles. Significaba que las mujeres que le cerraron la puerta en la cara nunca tendrían que enfrentar su propia cobardía. Y eso, Cordelia no podía permitirlo. Pero la venganza tenía un precio, y ese precio era exponer a Tobías al mismo pueblo que los había condenado. Una noche, mientras Tobías dormía, Cordelia salió de la mina y caminó hasta el pino solitario que Emily Miller había mencionado en su nota. Todavía estaba allí, viejo y retorcido, con las ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo como dedos suplicantes. Bajo ese árbol, cubierto por 2 décadas de hojas muertas y tierra, estaba Joshua Miller. Cordelia se arrodilló en el suelo frío y comenzó a cavar con las manos, apartando la tierra hasta que sintió algo sólido. No era un ataúd, era solo un montículo de piedras, colocadas con cuidado por las manos de una niña que había amado a su padre a pesar de su locura. Cordelia limpió las piedras con sus dedos y habló en voz baja, como si el muerto pudiera escucharla. Joshua Miller, no te conozco, pero siento que te debo algo. Encontré lo que buscabas. Encontré la beta madre. Y ahora tengo que decidir qué hacer con ella. El viento susurró entre las ramas del pino, y por un momento, Cordelia sintió que no estaba sola. Si me voy, nadie sabrá tu nombre. Tu fracaso será lo único que recuerden. Pero si me quedo, si uso este oro para destruir a los hombres que me destruyeron, tu nombre volverá a pronunciarse. La mina llevará tu nombre. La fortuna llevará tu nombre. ¿Es eso lo que quieres? ¿O prefieres que deje que la montaña guarde su secreto para siempre? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio de la noche y el sonido distante de los lobos aullando en las montañas. Pero cuando Cordelia regresó a la mina, la decisión ya estaba tomada. No por ella, sino por algo más profundo. Algo que había germinado en su pecho desde la noche en que Harlon la expulsó. No era solo venganza, era justicia. Era demostrarle al mundo que una mujer despreciada podía levantarse de las cenizas y construir un imperio sobre los huesos de quienes la subestimaron. Era darle a Tobías un futuro donde no tuviera que agachar la cabeza ante nadie. Era enseñarle que el poder no se mendiga, se conquista. Y era honrar la memoria de Joshua Miller, el hombre que había muerto buscando lo que ella había encontrado. Así que cuando llegó abril y la nieve finalmente se derritió, Cordelia no huyó. Comenzó a planear su regreso, y esta vez no volvería como una mendiga rogando misericordia. Volvería como la dueña de todo. El plan era audaz, casi suicida. Cordelia sabía que no podía simplemente aparecer en Laramie con sacos de oro sin levantar sospechas. La preguntarían, la investigarían, posiblemente la acusarían de robo. Así que necesitaba legitimidad. Necesitaba papeles, títulos de propiedad, documentos legales que nadie pudiera disputar. A través de Ezequiel, contactó a un abogado en Cheyenne llamado Samuel Whitmore, un hombre con reputación de trabajar para clientes poco convencionales. Cordelia viajó a Cheyenne en tren, dejando a Tobías al cuidado de Ezequiel, llevando consigo una bolsa de cuero llena de oro puro. Whitmore era un hombre delgado de ojos grises y dedos manchados de tinta, que la miró con una mezcla de curiosidad y codicia cuando ella vació la bolsa sobre su escritorio. ¿De dónde sacó esto, señora?, preguntó con voz cuidadosa. Cordelia lo miró sin pestañear. De una mina que compré legalmente. No era del todo mentira. Joshua Miller había comprado los derechos de la montaña, y cuando murió sin herederos directos, esos derechos habían revertido al territorio. Nadie los había reclamado en 20 años porque todos asumían que la mina no valía nada. Necesito que compre esos derechos en mi nombre, dijo Cordelia, empujando una porción del oro hacia él. Y necesito que lo haga sin usar mi nombre real. Todavía no. Whitmore sonrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eso se puede arreglar, pero va a costar más que esto. Cordelia asintió.
Hay más, mucho más, pero primero quiero los papeles. Pasaron 2 meses en negociaciones. Whitmore compró los derechos de la mina bajo el nombre de una compañía fantasma, Miller Prospecting Company, en honor al hombre que había muerto buscando lo que Cordelia había encontrado. Luego comenzó a comprar propiedades en Laramie. Primero las tierras que rodeaban la mina, luego lotes baldíos en el pueblo, luego edificios hipotecados que los dueños ya no podían pagar después del invierno brutal. Todo se hacía a través de intermediarios, agentes que no revelaban quién era el verdadero comprador. Y mientras el pueblo de Laramie luchaba por recuperarse del invierno que había matado a docenas de personas y arruinado a la mitad de los comerciantes, una fuerza invisible comenzaba a comprar sus deudas, sus tierras, sus futuros. Nadie sabía quién estaba detrás. Solo sabían que alguien con dinero ilimitado estaba adquiriendo Laramie pieza por pieza. Y ese alguien era Cordelia Ashford, la mujer que todos creían muerta. Pero comprar propiedades no era suficiente. Cordelia necesitaba algo más personal, algo que hiriera donde más dolía. Así que le pidió a Whitmore que investigara la situación financiera de Harlon. Lo que descubrió la llenó de una satisfacción oscura y deliciosa. Harlon había perdido todo en el invierno. Su negocio de madera había quebrado cuando las carreteras se volvieron intransitables y no pudo entregar los pedidos. Había pedido préstamos a todos los bancos de la región, préstamos que ahora no podía pagar. Su casa, la casa donde Cordelia había sido golpeada y humillada durante años, estaba a punto de ser embargada, y el hombre que poseía esa hipoteca era un banquero de Cheyenne llamado Morton Leeds. Cordelia visitó a Leeds personalmente, llevando consigo una maleta llena de oro. «Quiero comprar todas las deudas de Harlon Ashford», le dijo sin rodeos. Leeds la miró con sorpresa. «¿Todas? Eso es una suma considerable, señora». «Whitmore», mintió Cordelia, usando el apellido del abogado. «Y el precio no es problema». Leeds sonrió, viendo una oportunidad de deshacerse de una deuda problemática. «¿Puedo preguntar por qué le interesa tanto un comerciante quebrado de un pueblo olvidado?» Cordelia devolvió la sonrisa, y fue una sonrisa llena de promesas oscuras. «Digamos que es un asunto personal, muy personal». Cuando finalmente firmó los papeles que la convertían en la acreedora principal de Harlon Ashford, Cordelia sintió algo parecido a la paz. No era felicidad. La felicidad era para la gente que no había sido arrastrada por la nieve con su hijo en brazos. Esto era algo más profundo y más frío. Era el conocimiento de que pronto, muy pronto, Harlon Ashford recibiría una carta informándole que su casa, su negocio y todo lo que poseía ahora pertenecían a alguien más. Y cuando llegara el momento del desahucio, cuando los alguaciles vinieran a sacarlo de su propia casa, descubriría que el nombre en los documentos no era el de un banquero anónimo. Era el nombre de su esposa, la mujer que había expulsado para que muriera congelada, la mujer que había sobrevivido, la mujer que ahora poseía su vida entera. Cordelia regresó a la mina esa noche, abrazó a Tobías que dormía junto al fuego, y por primera vez desde que Harlon la había golpeado, sintió que podía respirar completamente. La venganza no era solo posible, era inevitable, y cuando llegara sería absoluta. El primer día de junio de 1884, Cordelia Ashford regresó a Laramie. No llegó a pie, arrastrándose por el lodo como la última vez que alguien la vio. Llegó en un carruaje negro tirado por 4 caballos, con Tobías sentado a su lado vestido con un traje nuevo que lo hacía parecer un pequeño príncipe. Llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro que había mandado hacer en Cheyenne, con botones de oro verdadero y un sombrero adornado con plumas. Sus manos, que meses atrás estaban cubiertas de ampollas y sangre, ahora lucían guantes de cuero suave. Y en su dedo, brillando bajo el sol de la mañana, llevaba un anillo con una piedra de oro puro que ella misma había pulido, del tamaño de una nuez. El carruaje se detuvo frente a la oficina del sheriff, y cuando Cordelia bajó, el pueblo entero pareció detenerse. Las mujeres que caminaban por la calle se quedaron congeladas, con las cestas de compras colgando de sus brazos. Los hombres que conversaban frente al salón dejaron de hablar, con las bocas abiertas como peces fuera del agua.
y el sheriff Mackenzie, que estaba sentado en su silla fumando un cigarro, se atragantó con el humo y comenzó a toser violentamente. Cordelia caminó hacia él con pasos lentos y deliberados, saboreando cada segundo de silencio atónito. «Buenos días, sheriff», dijo con voz clara y firme, una voz que no tenía nada de la mujer sumisa que había sido. Mackenzie se puso de pie tambaleándose, todavía tosiendo, mirándola como si estuviera viendo un fantasma. «Señora Ashford, todos pensábamos que usted había muerto», completó Cordelia con una sonrisa que no tenía calidez. «Lo siento por decepcionar sus expectativas. Mi hijo y yo estamos muy vivos, como puede ver». Se quitó los guantes lentamente, uno por uno, y los dejó caer sobre el escritorio del sheriff. «Vine a informarle que he regresado para reclamar lo que es mío, y para cobrar algunas deudas». Mackenzie tragó saliva, su rostro enrojeciendo. «No entiendo de qué está hablando, señora». Cordelia sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre el escritorio. «Estos son documentos legales que certifican que soy la nueva propietaria de 14 edificios en Laramie, incluyendo el almacén general, la herrería, el hotel y...» Hizo una pausa dramática. «La casa de Harlon Ashford». El color desapareció del rostro de Mackenzie. «Eso es imposible». «¿Imposible?», repitió Cordelia, inclinándose sobre el escritorio hasta que sus ojos estuvieron a centímetros de los de él. «¿Qué es imposible, sheriff? ¿Que una mujer tenga dinero? ¿Que una mujer pueda comprar propiedades? ¿O que la mujer que ustedes expulsaron para que muriera congelada haya regresado más poderosa de lo que ninguno de ustedes será jamás?» Mackenzie retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. Y en ese momento, Cordelia supo que había ganado. No solo la batalla, sino la guerra. Porque el miedo en los ojos de Mackenzie era el mismo miedo que pronto vería en todos los demás. «Quiero que le informe a Harlon que tiene hasta el mediodía para desalojar mi casa», continuó Cordelia con tono glacial. «Puede llevarse su ropa y nada más. Todo lo demás me pertenece ahora». Mackenzie abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Solo un gemido ahogado. El sonido de un hombre que sabe que el mundo acaba de cambiar y que él está del lado equivocado de ese cambio. Cordelia se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, miró por encima de su hombro. «Ah, y sheriff, si intenta interferir con mis derechos legales, me aseguraré de que sea el próximo en perder su empleo. Tengo amigos en Cheyenne ahora, amigos con mucho poder». No esperó respuesta. Salió de la oficina con la cabeza en alto, con Tobías siguiéndola de cerca, y el pueblo entero observando en silencio sepulcral. La noticia se extendió por Laramie como un incendio en pradera seca. Para el mediodía, todos sabían que Cordelia Ashford había regresado de entre los muertos con una fortuna misteriosa. Los rumores volaban de boca en boca, que había encontrado oro, que había robado un banco, que había vendido su alma al diablo, que había seducido a un millonario en Cheyenne. Nadie sabía la verdad, pero todos sabían que algo imposible había sucedido. Y cuando Harlon Ashford recibió la notificación de desalojo, cuando leyó el nombre en los documentos legales y comprendió que su esposa, la mujer que había golpeado y expulsado, ahora poseía todo lo que él había trabajado para construir, algo se rompió dentro de él. Llegó a la casa tambaleándose como un borracho, con los papeles arrugados en su puño, gritando el nombre de Cordelia con una voz que era mitad furia, mitad pánico. Pero Cordelia no estaba allí. Estaba en el hotel, en la suite más lujosa, tomando té mientras planeaba su próximo movimiento. Y cuando le informaron que Harlon estaba destruyendo lo que quedaba de los muebles en un ataque de rabia, ella simplemente sonrió y dijo: «Déjenlo, que rompa lo que quiera. Después lo haré pagar por cada centavo de daño». Pero el verdadero golpe, el que destrozaría a Harlon por completo, vino esa tarde. Cordelia apareció frente a la casa con el sheriff Mackenzie, con Samuel Whitmore el abogado, y con 2 alguaciles armados de Cheyenne. Harlon estaba sentado en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos, completamente roto. Cuando escuchó los pasos, levantó la vista, y por primera vez en su vida, Cordelia vio miedo real en sus ojos. No el miedo que él inspiraba en otros con sus puños,
sino el miedo visceral de un hombre que acaba de perder todo su poder. «Cordelia», dijo con voz ronca, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. «Por favor, podemos hablar de esto, podemos llegar a un acuerdo». Cordelia se detuvo a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver cada detalle de su rostro, pero lo suficientemente lejos para que no pudiera tocarla. «¿Un acuerdo?», repitió con voz fría como el hielo de enero. «Como el acuerdo que me ofreciste cuando me arrastraste afuera por el pelo en plena tormenta. Como el acuerdo que le diste a tu hijo de 6 años cuando levantaste la mano para golpearlo». Harlon retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Yo estaba borracho. No sabía lo que hacía». «Sabías perfectamente lo que hacías», interrumpió Cordelia, y su voz ahora temblaba no de miedo sino de furia contenida durante meses. «Sabías cada vez que me golpeabas. Sabías cada vez que me humillabas frente a tus amigos. Sabías cada noche que me hacías sentir menos que nada. Y lo peor de todo, Harlon, es que disfrutabas cada segundo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Harlon, y Cordelia sintió una satisfacción amarga al verlo llorar, porque esas eran las lágrimas que ella había derramado en silencio durante 8 años. Esas eran las lágrimas que Tobías había llorado cada vez que su padre llegaba borracho a casa. Y ahora, finalmente, era Harlon quien lloraba. «Por favor», suplicó él, cayendo de rodillas, «no me hagas esto. Soy tu esposo». Cordelia se acercó hasta quedar frente a él, mirándolo desde arriba como él la había mirado a ella tantas veces. «Tú dejaste de ser mi esposo la noche que me expulsaste de mi propia casa. Ahora eres simplemente un inquilino moroso en una propiedad que me pertenece, y tu tiempo se acabó». Hizo un gesto a los alguaciles, que se adelantaron para escoltar a Harlon fuera de la propiedad. Él se resistió, gritando, maldiciendo, rogando, pero los alguaciles lo arrastraron sin ceremonias, arrojándolo al lodo de la calle, y mientras Harlon yacía en el suelo, cubierto de barro y lágrimas, humillado frente a todo el pueblo que lo había respetado, Cordelia sintió algo extraño en su pecho. No era triunfo, no era alegría, era algo más complejo, más oscuro. Era la comprensión de que la venganza, aunque dulce, nunca podría borrar el dolor que él le había causado. Podía quitarle todo, podía destruirlo completamente, pero las cicatrices que él había dejado en su alma seguirían allí. Sin embargo, había algo que la venganza sí podía hacer. Podía asegurarse de que él nunca lastimara a nadie más. Podía asegurarse de que su nombre fuera recordado no como el respetable comerciante Harlon Ashford, sino como el hombre que perdió todo porque subestimó a su esposa, y eso tendría que ser suficiente. Cordelia se dio la vuelta y caminó hacia la casa, su casa ahora, con Tobías de la mano. Y mientras cruzaban el umbral, el niño la miró con sus grandes ojos verdes y preguntó: «¿Estamos en casa ahora, mamá?». Cordelia se arrodilló y lo abrazó fuertemente. «Sí, mi amor, estamos en casa y nadie, nunca, va a echarnos de aquí otra vez». Pero Cordelia no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, convocó a todos los comerciantes y propietarios del Laramie que le debían dinero a una reunión en el salón de la iglesia. Uno por uno, llegaron con las cabezas gachas, sabiendo que estaban a merced de la mujer que habían despreciado. Estaba el reverendo Cotton, que había predicado sobre la pureza moral mientras cerraba los ojos ante el abuso que Cordelia sufría. Estaba Margaret Whitfield, la esposa del médico, que había cerrado su puerta cuando Cordelia le pidió refugio aquella noche de febrero. Estaba Thomas Berkeley, el dueño del almacén general, que se había negado a venderle comida a crédito cuando Harlon dejó de darle dinero. Todos ellos estaban allí, sudando bajo sus ropas de domingo, esperando el veredicto de Cordelia. Ella entró al salón con un vestido negro y un collar de oro que brillaba como una advertencia. Se paró frente a ellos, dejando que el silencio se extendiera hasta que fue casi insoportable. Y entonces habló. «Ustedes me conocen», comenzó con voz tranquila pero penetrante. «O al menos, creen que me conocen. Me conocen como la esposa callada de Harlon Ashford, la mujer que mantenía la cabeza baja en la iglesia, la mujer invisible que servía el té y sonreía cuando le decían que sonriera. Pero hay algo que no saben sobre mí.
continuó Cordelia, caminando lentamente entre las filas de sillas donde estaban sentados, haciendo que cada uno de ellos sintiera el peso de su mirada. No saben que mi padre era minero. No saben que me enseñó a leer la tierra, a entender sus secretos, a encontrar lo que otros pasan por alto. No saben que pasé 4 meses viviendo en el agujero de Miller, la mina que todos ustedes consideran maldita, un monumento al fracaso. No saben que mientras ustedes quemaban sus muebles para sobrevivir al invierno, yo estaba sentada sobre la veta de oro más grande que este territorio ha visto jamás. Los murmullos explotaron en el salón como un enjambre de avispas. Cordelia levantó la mano y el silencio cayó inmediatamente. Joshua Miller no fracasó, dijo con voz firme. Estuvo a 2 metros de cambiar el destino de Wyoming. 2 metros, pero se rindió. Y yo, la mujer que ustedes expulsaron para que muriera, encontré lo que él buscó durante 3 años. Encontré la fortuna que esta montaña guardó durante millones de años, esperando a alguien que fuera lo suficientemente desesperado, lo suficientemente valiente, lo suficientemente decidido para reclamarla. Se detuvo frente al reverendo Cotton, mirándolo directamente a los ojos. Y ahora esa fortuna me pertenece, y con ella les pertenezco a ustedes a mí. El reverendo Cotton intentó hablar, su rostro rojo como un tomate. Señora Ashford, seguramente no pretende... ¿Pretendo qué, reverendo?, interrumpió Cordelia con voz cortante como un cuchillo. ¿Pretendo cobrar las deudas que legalmente me deben? ¿Pretendo reclamar lo que es mío por derecho? ¿O pretendo recordarles que cuando yo toqué a sus puertas pidiendo ayuda, ustedes las cerraron en mi cara? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras. Tengo aquí los documentos de todas sus deudas, continuó Cordelia, sacando una carpeta de cuero de su bolso. El reverendo Cotton debe 3 meses de renta de la iglesia. Margaret Whitfield tiene una hipoteca vencida de su casa. Thomas Berkeley debe el pago de 3 envíos de mercancía que nunca pagó. Y así sucesivamente. Todos ustedes me deben algo, y todos ustedes van a pagarme. Hizo una pausa, dejando que el pánico se instalara en sus rostros. Pero no quiero su dinero. La confusión reemplazó al pánico. Quiero algo mucho más valioso. Quiero que trabajen para mí. Quiero que reconstruyan este pueblo bajo mi nombre. Quiero que cada edificio, cada negocio, cada pedazo de tierra próspera que surja de las cenizas de este invierno brutal lleve mi marca. Y quiero que cada vez que caminen por estas calles, recuerden que fue la mujer que ustedes despreciaron quien les dio una segunda oportunidad. Se volvió para mirar a todos. Tienen 2 opciones: aceptar mis términos o perder todo. Ustedes eligen. Nadie eligió perder todo. Uno por uno, firmaron los contratos que Samuel Whitmore había preparado. Contratos que los convertían en empleados, en deudores, en subordinados de Cordelia Ashford. Y mientras firmaban, con las manos temblorosas y los rostros pálidos, Cordelia observaba sin expresión, sintiendo el peso del poder en sus manos. No era un peso ligero. Era pesado como el oro que lo había comprado, frío como el invierno que había sobrevivido, pero era suyo, completamente suyo. Y cuando el último de ellos firmó, cuando el reverendo Cotton dejó la pluma y agachó la cabeza en derrota, Cordelia finalmente permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. «Bienvenidos», dijo con voz suave que de alguna manera era más aterradora que cualquier grito, «a la nueva era del Laramie, una era donde los débiles ya no son pisoteados, una era donde el poder no lo tienen los que gritan más fuerte, sino los que sobreviven lo imposible, una era que lleva mi nombre». Se dio la vuelta y salió del salón, dejándolos en silencio, sabiendo que acababa de cambiar todo, y mientras caminaba por las calles del Laramie, con el sol de junio brillando sobre su collar de oro, Cordelia Ashford se permitió un momento de reflexión. Había sobrevivido, había conquistado, había vengado cada golpe, cada humillación, cada lágrima derramada en silencio. Y ahora, el pueblo entero era suyo. La pregunta era, ¿qué haría con él? Los meses que siguieron transformaron a Laramie de manera que nadie hubiera imaginado posible. Cordelia no gobernó con crueldad, pero tampoco con debilidad.
Reconstruyó el pueblo con una visión que mezclaba justicia y pragmatismo. Los edificios que había comprado fueron renovados, las calles empedradas, y estableció un fondo de ayuda para las viudas y huérfanos que el invierno había dejado atrás. Esas mismas viudas que una vez cerraron sus puertas cuando ella necesitaba auxilio. No lo hizo por bondad ciega, sino porque entendía algo que los hombres poderosos de Laramie nunca comprendieron. El verdadero poder no viene de aplastar a los débiles, sino de levantarlos lo suficiente para que te deban todo. La mina, oficialmente rebautizada como Mina Miller Ashford, en honor a Joshua Miller y a ella misma, se convirtió en la operación minera más próspera de Wyoming. Empleaba a 100 hombres, muchos de ellos los mismos que habían mirado hacia otro lado cuando Harlon la golpeaba. Ahora trabajaban bajo sus órdenes, sacándose el sombrero cuando ella pasaba por los túneles para inspeccionar el trabajo, tragándose su orgullo con cada reverencia. Y Harlon, el hombre que una vez fue respetado, terminó viviendo en una cabaña al borde del pueblo, trabajando como peón en el aserradero, bebiendo whisky barato y contando historias que nadie quería escuchar sobre cómo su esposa le había robado todo. Pero todos sabían la verdad. Todos sabían que él había sembrado su propia destrucción con cada puño levantado contra una mujer que resultó ser más fuerte que el hierro. Tobías creció bajo el ala de su madre, aprendiendo no solo sobre negocios y minería, sino sobre algo más importante, sobre dignidad, sobre justicia, sobre cómo el mundo puede intentar destruirte, pero solo tú decides si te levantas o te quedas en el suelo. A los 10 años, ya sabía más sobre geología que la mayoría de los mineros veteranos. A los 15, negociaba contratos con comerciantes de San Francisco que doblaban su edad. Y cada noche, antes de dormir, Cordelia le contaba la historia de aquella noche de febrero, de cómo habían huido bajo la tormenta, de cómo habían sobrevivido en la oscuridad de una mina abandonada, de cómo la montaña les había dado una segunda oportunidad cuando el mundo les había dado la espalda. «Nunca olvides de dónde venimos, hijo», le decía mientras le acariciaba el cabello negro que tanto se parecía al de ella. «Nunca olvides que hubo un tiempo en que no teníamos nada más que nuestro coraje y la voluntad de sobrevivir. Porque el día que olvides eso, el día que empieces a pensar que mereces este poder simplemente por haber nacido con él, te convertirás en lo mismo que tu padre fue. Y yo no crié a un hombre así». Y Tobías asentía, entendiendo con una sabiduría más allá de sus años que su madre no le había dado riqueza. Le había dado algo mucho más valioso. Le había dado el ejemplo de cómo una persona destruida puede reconstruirse más fuerte que antes. En cuanto a Cordelia, había cambiado. Ya no era la mujer invisible que agachaba la cabeza en la iglesia, pero tampoco era una tirana sin corazón. Era algo intermedio, algo más complejo. Era una mujer que había mirado al abismo y había decidido no saltar, sino construir un puente sobre él. Las cicatrices de los golpes de Harlon nunca desaparecieron completamente, ni las físicas ni las emocionales. Había noches en que despertaba con el corazón acelerado, recordando el sonido de sus pasos borrachos acercándose. Había momentos en que veía a un hombre levantar la mano y su cuerpo entero se tensaba, preparado para el golpe que ya no vendría. Pero también había momentos de paz, momentos en que se sentaba en el porche de su casa, con Tobías leyendo a su lado, mirando el sol ponerse sobre las montañas que habían guardado su fortuna durante tanto tiempo. Y en esos momentos sentía algo que no había sentido en años: gratitud. No gratitud por lo que le habían hecho, sino por lo que ella se había hecho a sí misma. Había tomado el dolor, la humillación, la desesperación, y los había transformado en poder. Y ese poder, finalmente, era lo que le permitía dormir por las noches sabiendo que nadie volvería a lastimarla. Nunca más. Años después, cuando Cordelia era ya una anciana de cabello plateado y manos marcadas por décadas de trabajo, mandó construir una estatua en la plaza principal de Laramie. No era una estatua de ella misma, como muchos esperaban. Era una estatua de Joshua Miller, con pico en mano y la mirada fija en la montaña, eternamente buscando lo que nunca encontró. Y al pie de la estatua, grabado en una placa de oro puro extraído de la mina que llevaba su nombre, había una inscripción que Cordelia había escrito personalmente: Joshua Miller, el hombre que casi lo logró.
y la mujer que lo logró por él nunca olvidará que su fracaso fue la semilla de su fortuna. Que todo el que pase por aquí recuerde, no son los que encuentran primero los que ganan, sino los que se niegan a rendirse cuando todo parece perdido. La gente del pueblo se reunía frente a esa estatua en las tardes, y los viejos que aún recordaban aquella noche de febrero de 1884 contaban la historia en voz baja a los jóvenes que no la habían vivido. Contaban cómo una mujer había sido expulsada a la tormenta con su hijo en brazos, cómo todos asumieron que moriría congelada, y cómo regresó meses después convertida en la dueña de todo. Y cada vez que contaban esa historia, agregaban detalles que quizás no eran del todo ciertos, pero que se sentían verdaderos, porque las mejores historias siempre crecen con el tiempo hasta convertirse en leyendas. Pero la verdadera moraleja de esta historia no estaba grabada en oro ni tallada en piedra. Estaba escrita en el aire de Laramie, en cada edificio que Cordelia construyó, en cada viuda que alimentó, en cada huérfano que educó, en cada hombre que aprendió que subestimar a una mujer puede costar todo. Estaba en los ojos de Tobías cuando se convirtió en hombre y manejó la fortuna con la misma sabiduría y fiereza que su madre le enseñó. Estaba en el silencio avergonzado de quienes cerraron sus puertas y tuvieron que vivir el resto de sus días sabiendo que habían rechazado a quien después se convertiría en su salvadora y su dueña. Y estaba, sobre todo, en el corazón de cada persona que alguna vez fue despreciada, golpeada, expulsada y dejada para morir, pero que eligió levantarse. Porque al final, esta no es solo la historia de Cordelia Ashford, es la historia de todos los que se negaron a aceptar el destino que otros les impusieron. Es la historia de cómo el oro más valioso no se encuentra cavando la tierra, sino cavando dentro de uno mismo para encontrar la fuerza que nunca supiste que tenías. Y esa fuerza, una vez descubierta, brilla más que cualquier metal precioso. Brilla para siempre.